cuesta a veces, ¿eh? A los humanos en general, a las mujeres en particular, el amor propio. No es el caso de Lali. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Perdón mi cara, estoy con una alergia en el rostro, pero tremenda. No, No sé, estoy como No se torcida, ¿me nota, ven ¿eh? bien? no, no se nota nada, ¿eh? Estoy tratando No, de no, no, te verte más de aseguro que se cerca. nota. No, A través de la pantalla, no, por lo menos el monitor que tenemos acá en el estudio, no, no, se te vos ve bien. porque te conoces Sí, la algo cara me- mejor que nosotras, pero no. A propósito de amor propio, algo me pasó con mi autocuidado con una crema, parece. Pero bueno, aquí Ah, estoy. bien. Feliz de estar con ustedes. Un beso gigante a las dos primero, que las admiro, Gracias. las veo en las tardes, cuando antes de partir mi jornada por la tarde me acompañan todas las tardes, sépanlo desde donde esté viajando por el mundo. Bueno, Ay, qué qué lindo, lindo, gracias. gracias, Muy gracias, lindo Pilar. halago, muy lindo halago. Bueno, contanos por qué el amor propio como tema central de tu libro. ¿Qué te lo despertó? ¿Qué clic hubo en vos que dijiste, voy a investigar por acá? Lo que pasa es que yo creo que hay varias cosas. Yo creo que estamos metidos en un mundo de una irresponsabilidad emocional gigantesca. Creo que hoy día cualquiera deja en visto, no contesta, desaparece, se va, no sabe valorarte, no da explicaciones. Ahí vamos viendo, juntémonos a almorzar, sí, ahí vemos, pero es que necesito armar horario, no, pero es que en realidad no sé, en realidad para qué. Y si tú le pides alguna precisión de dime hora y día, pasas a ser intensa y pasas, por lo tanto, a ser mal evaluada dentro de un proceso, en un mundo que de verdad no tiene compromiso funcional y que funciona como con el scroll del TikTok, ¿no? De rápido, next, desechemos. Por lo tanto, hoy la única cosa que te salva frente a todo esto es el amor propio, no hay ninguna otra opción. Porque dadas las variables culturales no podemos pretender ni buena educación, muchas veces menos gentileza. Entonces, si no aprendo yo a conocerme y a quererme profundamente y a saber quién soy y cuánto valgo, van a pasar por encima mío, no una, sino que muchas veces. Ahora, ustedes decían algo que me parece, Marina, creo que lo decías tú, eh, que el tema es mucho más, tenemos más deuda las mujeres con Ah, el amor mira. propio que los hombres, porque patriarcalmente y judeocristianamente se nos educó para que no lo tuviéramos, porque si no hubiéramos entrado en el mundo de lo público mucho antes en la historia de la humanidad. Convenía mucho que no nos quisiéramos nada, digamos. Entonces, evidentemente que para nosotras es mucho más complicado el tema y nos hace y nos complica mucho más que a los varones o a lo femenino y a lo masculino, si lo quieren en estricto rigor conceptual, digamos. Entiendo, entiendo. Y una cosa que vos decís que me parece interesante es que las mujeres tendemos a ver más nuestras sombras que nuestras luces y en los hombres no se da tanto y bueno, debe venir de ahí, de esa idea, de lo A atávico, los ¿no? hombres ni siquiera no se da tanto, al revés. Claro. A ellos les cuesta mucho más las sombras. Les cuesta mucho más mirar sombras que luces, a nosotras mucho más luces que sombras. Nosotras tenemos serios problemas para recibir elogios y muchos problemas para autoelogiarnos. Porque si yo me autoelogio, Sos soberbia, paso a ser engreída, paso a ser engreída. vanidosa. Y si además recibo un elogio como, no sé, tenés lindo el pelo, Pilar, y yo les digo, sí, lo sé, gracias, es como, ah, la Pilar. O sea, ¿cómo está diciendo que tiene el pelo? Pero no cuesta nada que me acepten que tengo una alergia en la cara, ¿me entiendes? Eso, Sí. eso es súper fácilmente aceptable. Entonces, creo que en caso de los hombres, o sea, 9 de cada 10 hombres cuando se mira al espejo se encuentra guapo, y 9 de cada 10 mujeres cuando nos vemos al espejo encontramos algo que no nos gusta, digamos. ¿Pero eso es Y realmente eso, así, Pilar, o es, bueno, una construcción que hace el mundo de lo masculino? Porque yo también entiendo que debe haber muchos hombres inseguros, ¿no? obvio, y cada digamos, día más. con su desarrollo Porque cada personal, día más, profesional, con su apariencia física. Y esa, digamos, totalmente. un hombre inseguro yo creo que es mucho más peligroso que una mujer insegura. En el vínculo con los Lo que otros, pasa es digo. que como entró en crisis la masculinidad tradicional, la del macho alfa, la inseguridad masculina ha ido en aumento, porque ya no saben mucho desde qué lugar pararse para quererse y para poder incluso hasta seducir o negociar. Nosotras hemos ido transitando hacia una mayor seguridad, que también hay que tener cuidado con eso,
yo hablo de tendencia, no estoy generalizando, ¿no? Porque hay cientos de miles de excepciones, pero hemos ido transitando hacia una mayor seguridad, pero que también tiene un doble discurso, que es, y que a mí me parece que también eso es peligroso, que es que tenemos una seguridad hacia lo de externo, hacia lo de afuera, pero en lo vincular, en el puertas adentro, en el cómo cuido mi relación, en el cómo digo lo que siento, seguimos de alguna manera con esta sensación de desperfilarnos un poco o desdibujarnos, como digo yo en la investigación, desdibujarnos frente al otro, de poder ceder más fácil frente a ciertas situaciones Bueno, en la tenemos pareja, un problema, no siempre y no todas, pero lo planteo en términos generales que a veces son bastante imprecisos, pero nos cuesta decir no. Totalmente. Y nos cuesta decir no porque tenemos entendida la bondad como un sí permanente. Cuando yo entiendo que decirte que no a ti significa decirme que sí a mí, y empiezo a entender que la bondad tiene que ser bidireccional, que tengo que aprender a ser buena conmigo, y no solo con lo externo para ser complaciente y por lo tanto no tener ni temor ni al rechazo ni al abandono, cuando empiezo a tener este sí hacia adentro es cuando yo estoy trabajando amor propio, y eso es muy complicado. Por eso yo siempre digo que el amor propio no es para todo el mundo, porque se requiere mucha valentía para tener amor propio, se requiere mucho coraje, se requiere a veces incluso pagar el costo de quedarse sola. Ahora, ¿y cuál es la línea delgada, me imagino yo, que hay acá entre esto que vos decís de ser buena conmigo, digamos, y el egoísmo? ¿O cuánto de egoísmo es saludable y cuándo ya pasa a ser algo o un rasgo, bueno, no demasiado bueno en la estructura de personalidad de cualquiera, ¿no? El amor propio es esencialmente generoso, Débora. Y es generoso porque lo que yo te doy a ti te lo doy yo estando cubierta. Entonces yo no necesito nada de ti que no sea que recibas aquello que te estoy dando. Yo no quiero que me des las gracias, no quiero que me lo devuelvas. No es transaccional, no digamos. No te necesito, no hay una transacción desde la necesidad, sino desde del profundo amor que yo te tengo a ti y de que yo de verdad quiero entregarte esto. Por eso que el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo, nada que ver con la soberbia, nada que ver con la prepotencia ni la descalificación, porque es esencialmente humilde. Yo con qué cara hablo de las sombras de otros si yo tengo mis propias sombras con las cuales estoy trabajando todo el tiempo? Y mientras más me conozco, más conozco mis luces y mis sombras. Por lo tanto, con mayor honestidad, no se acaba el chisme, se acaba la envidia. Por eso yo digo que el feliz o el que se ama no jode, porque no tiene tiempo, está demasiado preocupado de trabajarse a sí mismo para poder dar lo mejor de sí al otro, digamos. Sí, sabés que en ese punto de trabajar en uno mismo, viste que a veces uno se encuentra, o hablo de mí, se encuentra dándose con un caño, ¿no? El otro día me pasó, no me acuerdo qué estaba pensando, y me dije a mí misma, soy un desastre. Y en el mismo momento me corregí y dije, no, ¿sabes qué? No sos un desastre, sos copada. Así que, digo, en esto de trabajar el amor propio, pensaba en cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, y a veces ahí también nos hacemos un daño sin querer. Ay, Marina, estás hablando de mi nueva investigación. No la leí todavía, te juro. Como 8 meses partí estudiando en América Latina frente a una pregunta que me hice, que es: ¿de qué depende la salud mental hoy de las personas? Si todo lo que está externo a mí está tan variable, donde todo puede cambiar de un segundo a otro, por lo tanto mi salud mental no puede estar determinada ni por mi trabajo, ni por mis vínculos, ni por mi salud física o emocional. Entonces, claro, llegué primero al amor propio como una determinante de salud mental sin lugar a dudas, pero previo al amor propio, para poder construirlo bien, y en eso estoy trabajando. De hecho, me voy a empezar a certificar ahora en neurociencia justamente para poder validar esto que te voy a contar, es el diálogo interno. La salud mental depende de cómo te hablas, de todo lo que te dices. Es casi como la frase, dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres, porque efectivamente nos tratamos muy mal. Efectivamente, la descalificación, que tiene que ver en 4 dimensiones, según lo que yo ya llevo estudiado en el estudio. Esto no está en ningún libro, nada, se lo estoy contando a ustedes de primicia.
porque lo apareciste como tema, está el diálogo interno en lo físico, el diálogo interno en mi pensamiento, en mi parte cognitiva, en lo intelectual. Por Dios que fuiste tonta, cómo no te diste cuenta, deberías haber sido más brillante, tan poco creativa, etcétera. El diálogo interno en lo emocional, cómo sientes esto, no te vayas a poner a llorar, no van a pensar de ti no sé qué, no puedes estar sintiendo esto, este tipo es casado, cómo está no sé qué, no llores, controla tus emociones, y el diálogo interno del qué dirán, de qué van a opinar si yo hago o digo. En cualquiera de estas 4 dimensiones, el cómo tú te hablas determina tu condición de salud mental independientemente de lo que te esté pasando afuera. ¿Y cómo conjugás eso con la negación? Porque todo lo contrario a esto que vos estás planteando sería, bueno, alguien que se dice a sí mismo, qué bien que estuve, me comporté de manera adecuada, qué bien resolví esta situación, qué maravillosa es la manera que yo... Soy un genio, soy un capo. Claro, trato a los demás, o soy como madre, o soy como pareja. ¿Hasta dónde, no, esto de trabajar el amor propio no puede entrar también en un aspecto de la negación en donde uno no ve, no advierte o no puede trabajar en aspectos que quizás sean, bueno, a corregir de la estructura de personalidad de cada uno de nosotros? Mira, hasta el momento lo que yo llevo como, entre comillas, descubierto, digo entre comillas porque creo que uno ya no descubre nada en la vida, digamos, lo que llevo como acuñado es que el porcentaje de gente que se habla bien es muy bajo. O sea, puedo yo tener una actitud frente a ti de decirte que estoy haciendo todo bien, pero mi lenguaje interno, lo que yo de verdad me digo puertas adentro, encerrada en el baño, no, es mucho más probable que sea negativo, porque además tenemos una educación tremendamente castigadora, que de alguna manera enfatiza y educa desde muy niño lo que hago mal y no necesariamente lo que hago bien. Entonces, además que no puede haber amor propio sin humildad. El amor propio nunca va a ser soberbio ni engreído, ni menos negador. Entonces, lo que yo tengo que hacer es neutralizar mi diálogo interno y estimularme positivamente cuando tengo que hacer cosas, premiarme cuando siento que de verdad di mi mayor esfuerzo, porque en realidad lo que es exigible es el esfuerzo, no el resultado. Yo sé que hoy día tengo que dar lo mejor de mí. Si me irá a salir bien o mal, va a depender de un montón de variables, pero yo tener la conciencia en la medida que me voy conociendo y voy sabiendo cómo soy y cómo me muevo por la vida, y si fui capaz de poner límites, si me cuidé, si me autoprotegí, si no me eché maquillaje hoy día a pesar de que tenía la entrevista con ustedes porque privilegié el cuidado que tengo que tener con mi cara, por ejemplo, si yo voy sumando pequeñas y micro decisiones, al final del día yo voy a decir, yo hoy día hice todo lo que pude. Sí. ¿Te resultó todo? A lo mejor no. Pero mi satisfacción no puede estar solo medida en lo que me resulta o no me resulta, sino en el intento que yo estoy haciendo genuinamente para poder ser mi mejor versión, si le quieren poner un nombre marquetero, o hacer de alguna manera que las cosas resulten de ¿Y una u otra cómo se aprende, digamos? ¿Cómo se hace este viaje? ¿Necesitamos ayuda de alguien? ¿Es un viaje introspectivo que cada uno decide y elige cómo y cuándo? ¿Cómo se aprende? Tienen que leer mi libro. No, tienen que... se puede hacer en solitario. Se puede detener. Yo creo que yo tengo siempre digo que hay 2 P claves hoy día para el crecimiento personal, que son la pausa y la pregunta. Y que tiene que ver con cuánto pausas en silencio en tu vida para preguntarte cómo estás. Y cómo estás no tiene que ver si estás contento o triste solamente, sino que tiene que ver si estás en paz. Y si estás en paz, independientemente de que estés triste, de que estés viviendo conflictos, de que tengas problemas laborales, emocionales o económicos, si estás en paz porque te estás trabajando y estás dando lo mejor de ti, ya empezaste ese trabajo. El amor propio tiene 4 dimensiones, el modelo nuevo, el último que yo diseñé. Uno es el autoconocimiento, que yo no puedo querer algo que no conozco, y lo que yo soy hoy es súper distinto de lo que era hace un año atrás. Por lo tanto, tengo que irme actualizando mi propia versión, internamente hablando, ¿cierto? Sin hablar con nadie. Después está la autoaceptación, donde tengo que aceptar mis luces y mis sombras con la misma libertad.
está el autocuidado, donde no solo tengo que cuidar mi cuerpo físico, ni lo que como por boca, sino que lo que como con la cabeza, cómo cuido mis energías, con qué personas me rodeo, qué redes veo, Bueno, ahí diste cómo una clave. selecciono a quién le regalo mi tiempo. Las redes. ¿Perdón? No, que me quedé pensando cuando dijiste qué redes veo. Diste en una clave porque estamos todos un poco atravesados por el impacto de las redes sociales y bueno, viste, yo tengo 50 años, pero tengo una hija de 15 y bueno, uno piensa que para un adolescente es complejo lidiar con ese mundo exterior que te juzga, que te likea, que no te likea, que te exige un filtro, que te genera un aspiracional que quizá te da envidia, te da rabia. Es un momento complejo para ser adolescente. Por eso que te decía al principio que el amor propio es lo único que salva, porque me tengo que centrar en mí. Y yo siento de verdad, y el estudio de amor propio así lo prueba también, que cada 3 meses uno debiera hacer un detox de redes. O sea, porque yo no puedo estar siguiendo cuentas que me hagan mal, digamos. O sea, yo tenía una chica en el grupo de amor propio que tenía un sobrepeso que le hacía a ella mucho mal en términos de su autoimagen, pero seguía puras cuentas de alimentación saludable y de personas fitness, donde al final del día lo único que ella tenía era la probabilidad de dormirse llorando porque no había alcanzado a hacer ni la cantidad de abdominales necesario, ni la cantidad de recetas que tenía que hacer, y esa intoxicación de información incluso le impedía dejar de peso. Cuando eliminamos las cuentas, que se las eliminé yo, empezó a bajar de peso sola porque dejó de tener referentes externos y su única evaluación fue su propio proceso interior. El uso de las redes depende mucho de la voluntad, del ejercicio, de decir, esto lo voy a ver, qué veo, qué no veo, qué me sirve, qué me da paz, qué me hace crecer como persona. Además, como el algoritmo te va escuchando, y si tú estás desde un cuento de inseguridad, te va a dar más cuentas que te generen inseguridad. Entonces esto es un tema que la única manera de cortarlo es con una decisión consciente. Entonces el autocuidado pasa un poco por eso. Y la última dimensión es la autoprotección, que tiene que ver con la capacidad para poner límites, que tiene que ver con la capacidad para decir que no, que tiene que ver con la capacidad para decirte que sí a ti, con entender que las cosas que le das al otro te las tienes que dar a ti mismo primero, y sobre todo con entender que en la medida que yo me protejo y me cuido, soy capaz de poder vincularme con el otro de forma mucho más certera, más libre, más sanadora también en lo vincular, porque no está mediada por la necesidad ni por mi cuento de apego afectivo. Y esto que estás trabajando, Pilar, ¿cómo influye en los vínculos y en las relaciones? Cuando una persona o una mujer, digamos, tiene estos elementos un poquito aprendidos o trabajados que vos estás marcando, vos recién hablaste a riesgo de quedarme solo, ¿no? Es una mujer que se queda sola o que finalmente puede establecer un vínculo más perdurable en el tiempo y más saludable con un otro. Lo ideal sería que siempre los otros significativos de esta persona enganchen y le guste ver este cambio. Pero en general, cuando una mujer, y voy a focalizarlo en la mujer por lo que dije al principio, trabaja amor propio, es considerada difícil automáticamente. Entonces, esta cosa de por Dios que has cambiado, pero no en el elogio, ¿no? Sino que en la crítica bajo cuerda. Claro. Por Dios que estás distinta. ¿Y sabés qué, Pilar? Claro, porque antes yo decía que sí a todo y ahora no digo que sí a todo, dejé de ser complaciente. Entonces, como la gente compra lo que uno vende, si yo siempre vendía a una persona que siempre dijo que sí, de repente me empecé a cuidar y a decir, a seleccionar, entonces, claro, voy a tener roces. Ahora, en esos roces pueden pasar dos cosas. Una, que yo estimule a otros a crecimiento personal y crezcamos todos a través de mi propio crecimiento, o que esos otros nunca se acomoden a mi forma de cambio y que por lo tanto yo tenga que decidir qué quiero hacer vincularmente con esas personas que hoy no aceptan ni mi paz de esta forma, ni tampoco el trabajo que estoy haciendo en el logro de mis sueños, que me parece que son las dos cosas que son irrenunciables en la vida, porque con la única persona que yo voy a estar 24/7 toda mi vida es conmigo. Entonces tengo que aprender a relacionarme conmigo. Y yo te digo, en mi experiencia personal, cuando uno trabaja esto que vos decís de amor propio y ese cambio interno se va produciendo, en mi experiencia el otro recoge ese cambio positivamente
y como vos decís, crecen los dos, es ganancia para todos, ¿no? Eso es lo que debería pasar. No, mi historia es que no siempre pasa. En los talleres y en los grupos, yo no sé si me... Ahí, no sé si ahí me- estás perfecta. Ahí estás Quizás perfecta. hay que ir poco a poco, Bueno, Pilar. Claro. Hay que ir no de sé a qué hago. poquito. Para no asustar a nadie en el camino, Sí. ¿no? Ir de a poco. Sí, hay que ir de a poco, hay que ir mostrando además que la forma en la que yo te voy amando a ti es mucho más saludable que la que tenía antes cuando no me quería, es más libre, por lo tanto se trabaja mucho el desapego, entonces el otro queda más liberado también, y nos liberamos mutuamente de estar controlándonos. Por lo tanto, al final el amor propio es una condición de salud mental hoy, sobre todo en el mundo Claro. en el que estamos. Pilar, gracias por el contacto, un placer escucharte y bueno, nos encanta también porque nos sirve para la autorreflexión, ¿no? Y para hacer el trabajo personal necesario, para ser un poco mejores y pasarla un poco mejor también. Gracias Sí, por el ¿sabes lo que contacto. pasa? Sí. Sabes que siempre hay que entender que de esto nadie se gradúa. Yo siempre digo que cuando uno cree tener las respuestas, la vida te cambia las preguntas. Entonces hay que volver a empezar. Y uno vuelve a empezar. Yo acompaño a morir hace 25 años Sí. a personas. Es una de las cosas que hago. Y yo puedo dar fe de que hasta el último aliento seguimos trabajando autoconocimiento los seres humanos. Entonces, nadie se va a graduar de esto. Lo que sí creo que la diferencia entre alguien que tiene y no tiene o que no está trabajándolo es la conciencia frente a sus decisiones. Eso es lo que cambia cuando uno empieza a trabajar, que cada decisión se hace consciente desde mi paz y desde lo que yo siento que le va a hacer mejor al otro y a mí también. Gracias por el contacto, que se mejore tu alergia y nos vemos la próxima. Un beso. Estás Un muy beso linda. enorme. Hay que- Muy linda, ¿no? sí. Hay que- Yo iba a lo de salud, ¿no? Porque es un garrón Va- tener la alergia, vamos con esto pero no de- se nota nada.